¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Matías. Todo bien, como un lunes. Como un lunes. Así mismo. Es la respuesta. De a poco, ¿cierto? Sí. Cuesta, pero aquí estamos. Cristian Zamorano, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Holanda. Si la gente acá todavía no está enterada, nosotros le vamos a contar. Y protestas en Holanda contra el toque de queda que está decretado para frenar el avance del coronavirus. Sí, es verdad que no fue muy cubierto, porque bueno, es reciente en todo caso, eso fue este fin de semana, Sí. por los diferentes medios de comunicación nacionales. Pero está bien de subrayar que últimamente, también sucedió en Dinamarca hace unos meses, últimamente sucedieron y vimos protestas violentas que nos recuerdan un poco lo que pasó acá hace algunos meses, de diferentes miembros, de diferentes grupos, aparentemente ciudadanos también, que se protestaron en contra de el hecho que se alargue las diferentes medidas de confinamiento en Holanda. Claro. Utilizando banderas que indicaban libertad y ya realmente gente saturada por las diferentes medidas que tienen que ver con el confinamiento. Y eso sucede además cuando a mitad de este mes todo el gobierno que tuvo que renunciar porque el primer ministro se equivocó indicando que había mucha gente que recibía ayudas, subvenciones por parte del Estado para las viviendas y en realidad decían que acá había una especie de estafa y en realidad no era verdad. Entonces, en ese contexto político un poco agitado, discutido, además se prolonga el estado de confinamiento y ahí aparecen este tipo de protestas que nos dieron muestra de un cierto nivel de violencia en un país tan ordenadito como es Holanda. Sí. Totalmente. Bueno, al menos 100 personas fueron las detenidas este fin de semana. Comunicó la alcaldía de Ámsterdam que calcula que se congregaron unos 1.500 manifestantes ahí en la ciudad, Tania. Así es, la verdad es que es un panorama extraño porque no se acostumbra a ver protestas en Ámsterdam y en esa zona, siempre suelen ser como muy civilizados en ese sentido, pero que ahora demuestran que su descontento con el tema del toque de queda y las medidas que se están tomando por el COVID claramente llama mucho la atención porque, bueno, como ya lo mencioné, ellos suelen ser... acatan lo que diga en este caso Claro. el presidente y los ministros. Claro. ¿Sabes quién dijo? Sí. No, Cristian, dale, te escuchamos. No, que lo que dice Tania es muy certero. Por ejemplo, en Holanda, si ustedes no lo saben, por ejemplo, el consumo de marihuana es legalizado. Hay hasta los famosos coffee shop. Sí. La eutanasia también es legalizada. El aborto también es legalizado. ¿Qué quiero decir con eso? Es que siempre fue un país que sabe regir sus libertades. Es decir, Europa de manera mayoritaria, bueno, la Europa continental es católica, los holandeses son protestantes, más bien, de cultura protestante y también liberales. Y justamente ellos creen en la regulación de las libertades. Claro. Es por eso tú no ves ese tipo de cosas, porque en vez de prohibir, están en la lógica de regular. Claro. Y hoy en día reacciona muy mal, a pesar de ser un país civilizado, entre comillas, al hecho que se prohíba el hecho de salir y todo eso. Es porque te cohíben tu libertad, por eso reaccionan así, en la percepción de algunos. Y ellos, no olvidemos que al inicio del COVID-19, ellos dijeron, nosotros vamos a optar por la inmunización, que la gente se inmunice, pero de rebaño. Es decir, dejemos el virus paulatinamente crecer y nosotros vamos a regular. No funcionó, porque se dispararon las tasas de contagiados durante el invierno, porque allá al revés, y ahí aplicaron la medida de confinamiento y ahora está esta reacción. Pero quiero subrayar simplemente que hay una relación muy peculiar, cultural, con el concepto de libertad, y eso le había funcionado muy bien hasta hace poco. Exacto, y aquí pasa, como tú bien lo decías, Cristian, por un tema más cultural del mismo país, por un tema de costumbres. No están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer. Esa gente puede hacer lo que quiera, a la hora que quiera, y tienen la libertad muchas veces, como tú dices, de hacer cosas que en otro lado del mundo posible, tal como el consumo de marihuana. En Ámsterdam están los barrios rojos que son totalmente legales. Es un país un poco más liberal. Liberal. Desde acá lo veríamos de una manera muy distinta, pero claro, entonces que le pongan un toque de queda, quizás cuando en la noche de Ámsterdam es lo más entretenido de esa ciudad. Ahí yo creo que pasa un poco este tema. La gente no quiere perder ahí su libertad, pasarlo bien. Están acostumbrados a eso. Claro, es Cuesta un que cambio. también, durante todos estos años ellos han demostrado que saben tratar con la libertad.
Claro. Es eso, ellos saben manejar, saben sus límites, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no. Entonces, claro, están tan acostumbrados a esta libertad que les entregan todos, que el hecho de que les coloquen ahora un límite, a ellos los saca un poco de su zona de confort, en el fondo, porque ellos están acostumbrados a vivir de otra manera culturalmente. Absolutamente. Claro que sí. Bueno, ¿saben quién también habló? El alcalde de... te digo al tiro, Cristian, para que tengamos el dato exacto. Fue el alcalde de Edimbogen, John Rochisma, que declaró que si seguimos por este camino nos dirigimos hacia una guerra civil. Eso es lo que él dice, sugiriendo la necesidad de una intervención del ejército en el país. Imagínate. Bueno, yo creo que igual las tensiones sociales, para que la gente también lo tenga claro, no es simplemente propio a Chile. En Chile es extraño porque, no es extraño, digamos que va quizás a un ritmo diferente de lo que está sucediendo en otros lugares como en Europa. Acá el estallido social, la tensión social explotó antes del COVID. Claro. En Europa está agudizando lo que ya estaba un poquito discutiendo antes. Y al tener encerrada a la gente, de algún modo, a pesar que la tasa de crecimiento mundial va a aumentar en este año, a pesar que, considerando que la actividad económica también está un poquito más lenta, yo creo que eso va tensionando aún más los conflictos sociales que ya había en Europa, que están durmiendo un poquito más presentes. En el caso de Francia estaban los famosos chalecos amarillos, les gilets jaunes. Ahora con el COVID, quizás se retuvo un tiempo, pero ahora van a volver a aparecer. Y en Holanda ya están explotando, en Dinamarca ya están explotando, en Suecia también aumentó, también se estaba discutiendo. Y yo creo que eso puede ir incrementando y quizás es normal que algunos políticos tengan esto llamado alarmista, porque sin duda está pasando algo hoy en día en Europa. Claro. Claro que sí, lo estamos viendo, así que y todos los aumento. días está pasando. Exactamente. Así que vamos a estar atentos a esta noticia que está en desarrollo. Esto ocurrió el día de ayer domingo. Vamos a estar atentos a lo que sucede durante el toque de queda, cuando ya haya que cumplirlo. Así que vamos a ver qué pasa. 11:40, cambiamos de tema y el Clarín, Cristian, nos deja un titular dentro de su diario, uno de los diarios más importantes del mundo. Efecto COVID. Se desploma la popularidad de Jair Bolsonaro por su política frente a la pandemia. Sí, tampoco es tan sorpresivo acá, porque digamos que viene de una dinámica negativa o desquiciada para algunos de hace un rato. Es decir, no olvides que él indicó hace poco que Brasil está en bancarrota. Él indicó hace mucho tiempo, que el COVID era un virus que podía sanarse y que al inicio de todo esto indicó que los brasileños, porque son brasileños, podían resistir a este virus. Forzoso es constatar que no es tan así, no es tan simple. Yo creo que esto marca un poco también lo que sucedió con Trump. A pesar que siguen unos pensando que hay un complot del Estado profundo y todo eso, yo creo que acá nos dio simplemente la muestra y lo planteo de un punto de vista objetivo y casi ahí sí me permitiría ser un poco más científico en relación con el ramo que estudié. Es decir, yo creo que acá los políticos populistas como Trump, como Bolsonaro, como Chávez en su época, como Maduro aún, que tiene una situación catastrófica en Venezuela, las soluciones fáciles en realidad muchas veces son irreales, es ciencia ficción. Yo creo que si bien podían denunciar cosas que había que denunciar, quizás no siendo políticamente correcto, yo creo que nos dimos cuenta que una vez que manejan al poder los populistas con su discurso, tú te das cuenta que lo que logran hacer mejor es dividir y no aportar soluciones. Claro. Yo creo que Estados Unidos, a la salida de Trump, está dividido como nunca lo hemos visto en la historia reciente, y Bolsonaro, lo que está haciendo con Brasil, sin duda nos dirige hacia un balance catastrófico para el país que es Brasil, económicamente, socialmente y políticamente. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las personas que proponen soluciones simples frente a problemáticas complejas. Y yo creo que un estándar de ese tipo de persona que funciona así es el señor Jair Bolsonaro. Claro. Y no le queda tan poco de gobierno, le queda harto todavía ahí en el país. Yo creo que si sigue así, ¿podrá haber un despertar también social ahí en Brasil, Cristian, pronto? ¿O no se ve? No olvides que hubo una medida de impeachment en el caso anterior para sacar a Dilma Rousseff, es decir, el mismo parlamento se había manejado para poder sacar la presidenta en función. Pero acá Brasil está en una situación muy peculiar porque es el tercer país, yo creo, con más contagio. Y tiene una tasa de mortalidad muy alta, justo detrás de Estados Unidos. Claro. Entonces, sí, cuando tú me dices, podemos esperar la acción política de sus adversarios, pero quizás socialmente esto también se va a disparar, porque los ciudadanos brasileños están viendo una mala gestión y sobre todo el hecho que nadie se responsabilice por aquella.
Acá en Chile, si bien criticamos el gobierno, todavía no vemos una tasa de mortalidad que se haya disparado. No digo que son mejor y todo eso, pero no está ahí, realmente sí. Hay una imagen, una grabación donde se ve que están enterrando gente a un momento dado, ampliaron los cementerios, a un momento dado fue bastante brutal y aún lo es. Entonces yo creo que sí hay un riesgo de que haya una explosión social. Y como al igual que Europa, es de algún modo la mala gestión. Acá no es la cultura de la libertad, acá yo creo que la mala gestión y la negación de un Estado de hecho que hace que la gente está viviendo otra realidad que es mucho más brutal, que va a querer manifestarse en un momento dado. Claro que sí. Claro. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, desde que Bolsonaro llegó al mandato del país, él también ha sido muy criticado también. O sea, él ha hecho muchas declaraciones misóginas, racistas, ha tomado medidas muy extremas. Entonces, claro, o sea, cuando tomó el mandato hubo esta división, igual había gente a su favor y que se mantuvo hasta antes de la pandemia, que las medidas que ha tomado obviamente no son las que las personas consideran las mejores, y se está viendo ahora también con los resultados, porque él hasta ahora mantenía una tasa de aprobación pero la más alta, y que haya bajado de esta manera también es un tema, porque hasta el momento, independientemente de las personas estaban contentas con su gestión hasta este momento. Sí, porque económicamente supuestamente había algo mejor. También está esa idea que siempre quitar las subvenciones para quitar la subvención a los flojos, pero ¿cómo uno no puede sorprenderse del estado actual de la situación política de Brasil cuando venía un hombre candidato que era racista, misógino, homofóbico y que tiraba a quien podía ataques ultra virulentos? Es decir, eso obligatoriamente nos iba a conducir a un callejón político. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de discurso, porque una vez que esa gente tiene el poder, en la práctica demuestra que no es tan fácil ser tan tajante y no es tan fácil discriminar tan fácilmente en la práctica, porque la realidad está mucho más llena de matices que simplemente decir este es malo, este no vale la pena, esto está feo, esto no está bien. Y yo creo que ya el Bolsonaro es la prueba en nuestro continente de aquello, y ojalá no inspira a gente acá a seguir ese camino, porque realmente a querer dividir, yo creo que para mí personalmente, y una opinión personal, es todo lo contrario de la política. La política, lo que caracteriza a la política desde el origen es lo común, es buscar lo común. De hecho, etimológicamente así, es la gestión de la polis, de lo común. Y yo creo que esa voluntad de querer dividir, eso te trae tributos electorales, pero una vez en la práctica, yo creo que es ineficiente a corto plazo. Claro, y es en el fondo una bomba de tiempo, en realidad, porque claro, se van sumando años, se van sumando situaciones y llega un punto en donde tarde o temprano lo que pasa en Europa, lo que pasó aquí en Chile hace un par de años, o sea, tarde o temprano esto explota por el descontento, digo, de la mala gestión del gobierno. En todo caso, había que subraya Europa. En Europa los partidos de extrema derecha igual están creciendo. Ayer hubo un estudio que indicó que Marine Le Pen en Francia, por ejemplo, que es del partido Rassemblement National, que se llama el Frente Nacional, el hecho que es el conjunto nacional, es favorita para la primera vuelta en la próxima elección en Francia, y ella es representante de la extrema derecha. En Italia también obtuvieron buena cifra. En España sigue creciendo Vox. En Holanda también el partido de extrema derecha también crece. Entonces acá también no se trata simplemente de tirar la piedra. Yo creo que las fuerzas democráticas, la que a veces abusan de lo políticamente correcto, también no están trabajando lo suficientemente bien para que no crezcan los extremos. Y yo creo que eso también hay que retener eso como lección, porque hoy en día el pueblo, entre comillas, la masa en Europa está siendo recuperada por la extrema derecha, y acá las fuerzas progresistas están poco a poco perdiendo peso en el caso de Europa. Yo espero que eso no suceda tanto en Chile, porque los extremos nunca llevan a un buen resultado. Eso es cierto. Claro que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, dejamos a Brasil de lado, nos vamos a Estados Unidos. Ya van los primeros días, casi una semana, de que Joe Biden es el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es el desafío principal, según lo que tenemos acá en un titular de CNN en español? Será reducir la grieta política y social de Estados Unidos. ¿Ese es el camino, sí, Cristian, de Biden? Absolutamente. Yo creo que Estados Unidos, si bien es el país número uno, digámoslo así, culturalmente, literalmente, de un punto de vista militar, económicamente también, a pesar que sea un país muy endeudado, tiene una tasa de pobreza gigantesca. Claro. Y se disparó durante el COVID. Es decir, hay realmente fracturas sociales en Estados Unidos. Y eso hace que justamente esas fracturas sociales hace que hayan clivaje y tensiones
como lo que pasó, como pudimos verlo cuando el señor Trump no quiso reconocer su derrota. Y también hay una fractura social, hay un problema racial, entre comillas, en que la raza no exista, ni una sola que es la raza humana, pero étnica si quieres, y yo creo que eso hace que el mejor medio, más que los discursos, más que lo políticamente correcto, yo creo que para reducir la tensión de un país hay que invertir en lo social. Yo creo que eso lo tiene claro el gobierno demócrata que fue apenas electo, porque es su primera tarea, tiene que reducir las tensiones, porque hoy en día Estados Unidos es un país muy tensionado socialmente. Entonces yo creo que sí, reducir esa fractura va a ser la prioridad de este gobierno, entonces va a intervenir a nivel social, a nivel de salud, y quizás en un grado menor a nivel de educación. Claro que sí. Bueno, vamos a esperar. Recién lleva poquitos días Biden. Ya ha firmado más de ¿cuántos decretos, Tania? 17 decretos. 17 decretos el primer día. El Sí. día que fue el cambio de mando, firmó al tiro. Claro, entre los que se detuvo la construcción del muro. Se volvió el acuerdo. Exacto, se volvió al acuerdo de París, se volvió a la OMS. Entonces, claramente, las principales medidas que él volvió a rehacer fue aquellas que Trump deshizo en su momento, y desde el primer día Joe Biden tomó cartas en el asunto. Claro que sí. Bueno, y Sí, para ahí... que quiere marcar el cambio de mano, eso es lo que quiere hacer. Sí, claro. Sí. Quiere que se note, quiere que era la historia del país. Que sí Bueno, hubo un cambio con él. y justamente, tocarlo así rapidito el tema, el dólar se desplomó casi 14 pesos este miércoles tras el cambio de mando en Estados Unidos. También se veía venir algo así. Eso es muy buen dato, porque muchas veces los que son partidarios de Donald Trump, que tiene partidarios en el mundo entero, en Chile, tú puedes leer los comentarios, piensan que o defienden la idea que Trump es casi el candidato del pueblo. Si fuese tan el candidato del pueblo, si hay un cambio de mando, las bolsas no te siguen, no se desploman. Yo creo que Donald Trump era un candidato también de la élite económica. Claro. Eso te lo demuestra cuando hay un cambio, porque los mercados tienen miedo de este cambio de mando. Y básicamente Trump, ¿por qué la gente tenía un cierto apoyo? ¿Por qué lo apoyaba? Porque tenía buenos resultados económicos. Claro. Y los buenos resultados económicos en un sistema capitalista como el norteamericano no se puede realizar sin la ayuda de los grandes actores económicos. Entonces, esta baja que tú indicas en la bolsa tiene que ver con eso. Hay algunas dudas por algunos sectores del mando de Biden, y justamente quizás su vertiente más social puede despertar alguna suspicacia por parte del poder económico que está muy presente en ese tipo de lugares que son las bolsas. Claro que sí. Varios cambios. Bueno, ahí también se notó que hubo un cambio de mando. Sí. Se nota en todo sentido. En todo sentido. Así es. Sí. 11:51, cambiamos de tema, dejamos de lado Estados Unidos también y nos venimos acá a nuestro país, Tania. ¿Cuál es el titular que tenemos acá? Es que Moreira califica proyecto que lleva su nombre como una caricatura política y personal en su contra. Hablamos de este proyecto de ley, Cristian, que dice que las personas que hayan salido por corrupción de la política no pueden ejercer nuevamente un cargo en ella misma. Bueno, eso responde a la situación actual de que están apareciendo poco a poco numerosos casos de corrupción. Yo creo que podrían aparecer mucho más si hubiesen más investigaciones. El último caso que hizo más ruido a nivel nacional, a pesar que se trata de una ciudad de provincia, es lo que concierne la alcaldesa Karen Rojo en la ciudad de Antofagasta, Claro. donde una pena por malversación de fondos públicos a altura de 26 millones de pesos, la sentencia indicó que tenía que hacer 5 años de cárceles, que será suspendida, inhabilitada durante 5 años para cualquier cargo público, y sobre todo va a ser inhabilitada, según esa sentencia, a vida de todos sus derechos políticos, es decir, sin el derecho de presentarse y sin el derecho a voto. Eso obviamente va a ser apelado. Eso responde a una seguidilla de casos, y en uno de los casos concernía al señor Moreira, salvo que el señor Moreira, para evitar un juicio, evitar que esto también se alargue, él optó por una salida alternativa, reconoció algunos hechos y le acomodaron ahí un poco la sentencia, lo que se entregaba a cambio. Y el Frente Amplio, para decir, atención, acá, si esto sucede, cuando una persona opta por una solución alternativa, lo que implícitamente reconocería su culpabilidad, esta persona no puede seguir siendo representante, no puede seguir con un mandato popular. Acá jurídicamente, desde un punto de vista del derecho, no es tan fácil, porque también está el principio dispuesto en nuestra Constitución, los derechos de la defensa, la presunción de inocencia.
Claro. Entonces, mientras un tribunal no te declare culpable, tú no eres culpable, eres inocente. Yo creo que acá hay que ver si esta ley puede llegar a buen término, si no puede ser discutida de un punto de vista constitucional. Pero por el otro lado, y acá doy mi opinión personal, yo no siendo absolutamente partidario del senador Moreira, igual tú no puedes negar que hay algo de burlesco, igual intitular esta ley con este nombre, con este apellido, porque básicamente yo creo que la ley aporta, es verdad que el tema se puede discutir, pero yo creo que le hace perder su valor, su discusión. No vamos a tardar más en la forma que en el fondo poniéndole este nombre. Yo creo que quizás había posibilidad de poner otro nombre para realmente discutir cuál es la idea principal de esto, que en el fondo no me parece tan mala. Claro, sin duda alguna. Bueno, ahí también está la rencilla entre partidos políticos, entre lo que está detrás siempre, que es el jueguito de los políticos que les gusta. Del tono burlesco. Del tono burlesco, el tono irónico, llamar la atención. Claramente. Ganar quizás un poco más de partidario. Claro, porque aquí se ganan a los que quizás no son de su lado, pero sí los que no están de acuerdo tampoco con Moreira o están en desacuerdo con lo que en algún momento hizo. Entonces ellos, al poner este proyecto de ley que lleva su nombre, también se los ganan. También los traen hacia acá. Por supuesto. Ahí todo un juego. Sí, yo creo que ese juego corresponde a toda la tónica de ese ambiente que hay en Twitter, por ejemplo. Porque hay una cierta agresividad en esto, de verdad es burlesco. Y yo creo que eso corresponde a esa tonalidad. Y como la gente de Frente Amplio son personas que son esa generación Instagram, Twitter, todos los diputados del Frente Amplio son muy activos en Twitter. Yo creo que la tonalidad de aquello lo traspasaron a un proyecto de ley. Yo no estoy tan seguro que sea tan bueno porque hay una cierta solemnidad, a pesar que muchos políticos no la respetan en numerosas otras oportunidades, pero hay una cierta solemnidad que hay que quedarse en la creación, con la cual hay que quedarse en la creación de una ley. Y yo creo que la pierden, reitero, y me parece contraproducente, la pierden poniendo este nombre y había mil otros nombres que ponerle a esta ley, porque en sí hay que subrayar el hecho que Chile conoce cada vez más casos de corrupción que involucran a políticos. Yo creo que sí ahí se puede hacer algo para que sigan multiplicándose los casos o los que se vean inculpados también en un momento dado pongan el freno a mano con sus representaciones populares y dejar de presentarse a todos los cargos posibles inimaginables. Claro, y también está el tema de que con este tipo de nombres se pierde un poquito la seriedad del asunto, porque claramente pudo haber sido una muy buena propuesta, pero ya el ojo público no se va a lo que consiste este proyecto, sino al nombre, que en realidad el nombre debería ser lo menos relevante. Claro, el trasfondo tiene que ser. Absolutamente. Importante. Bueno, vamos a ver, es una noticia en desarrollo también, es un proyecto que fue enviado y el proyecto en sí no es malo. El proyecto es bueno, o sea, la corrupción no debería estar en política. Lo que estamos acá cuestionando quizás es el nombre, que de ahí parte la seriedad. O sea, si muchas veces, Cristian, los mismos partidos políticos son los mismos políticos en sus cargos, hoy en día que están ahí, nos piden seriedad como a la población, en muchos sentidos de la vida, por decir así, civilización, entre comillas, o sea, que partan por ellos y den el ejemplo. No podemos estar ahí tirándonos palos a través de nombres de proyectos de ley, que es algo muy importante, o sea, no es no es algo a la ligera. Es algo con lo que no se debería jugar ni tomar nada. como para mofarse de alguien, o sea, es algo serio. Se supone que si ellos están ahí es para plantear propuestas serias y no para burlarse a alguien de la oposición. Y ojo, no estamos defendiendo a Moreira. No. Sí, lo que hizo el hombre en su momento. Por supuesto. Ya, fue corrupción. No defiendo a Moreira. El asunto es que lo de la seriedad me interesa. Sí. Yo creo que igual acá todo el mundo discutía lo de Florcita Motuda, que venía del mismo sector. También. Hoy en día Florcita Motuda está en una situación muy especial y dificultosa. Yo creo que la seriedad, ahí faltó un chequeo de la gente que entra en política y tú puedes ver que eso no ha cambiado porque se está discutiendo últimamente lo que postulan para la Convención Constitucional Adriana Barriento, que es un personaje de los reality show, claro, que además antes era más de afinidad de derecha, ahora entra por un partido más inclinado a la izquierda, y es una persona absolutamente ligera en cuanto a sus posiciones políticas. Entonces, tú ves, la seriedad no está en el nombre de un proyecto de ley, pero tampoco están los candidatos que algunos partidos proponen. Entonces, yo creo que acá, como bien lo subrayaba Tania, quizás los primeros concernidos son los partidos políticos también. Sí. Yo creo que acá hay una tarea que no está siendo realizada. Entonces, después tú no le puedes exigir tanto a la gente de respetar a los políticos si a veces ellos mismos bajan el nivel de discusión y están obsesionados con eso del buzz, como se dice en inglés, del ruido.
en las redes sociales, de la tasa de popularidad de los candidatos que presentan, de la farándula de algún modo, porque la miran mucho. Claro. Y miremos, Pamela Giles pasó antes de hoy en día de aparecer en los sondeos, fue una persona que trabajó en la farándula. Claro. Yo creo que acá hay un cambio importante que realizar, porque yo creo que si se baja el nivel, a un momento dado eso va a también tener resultados negativos en cuanto a las personas que pueden llegar al poder y a cargo donde podrán aplicar sus visiones de la política. Es peligroso porque quizás no tienen tanta visión política en realidad. Exacto, y vuelvo a repetir algo de lo que tú dijiste también, Cristian, que tú dices respetar a los políticos, pero estos ejemplos que se nos dan y que salen a la luz públicas, lo que hacen también es que no nos respetemos entre pares, entre nosotros, entre los ciudadanos, si no tenemos el ejemplo de nuestras autoridades. Así que por ahí va la cosa y también ellos deberían tomar conciencia. Si no se respetan entre ellos, ¿qué esperan? ¿Qué queda para el resto? ¿Qué esperan para los demás? Que son simples mortales, siendo que ellos deberían ser los que la llevan. Los políticamente correctos. Entre comillas. Justamente el siguiente titular que dice, Tania, con el que vamos a cerrar la sección de Cristian. Así es, porque CERVEL publicó listas de los candidatos aceptados para la Convención Constitucional. De acuerdo al CERVEL, 1.463 candidatos fueron ingresados, de los que 1.191 fueron aceptados, 177 rechazados y 25 ahí sí, fueron declaradas inadmisibles. Ahí está parte también del titular que nos deja el CERVEL, que ya están listos los candidatos a la constituyente. Justo ahí nombrabas uno de los tantos que fueron aceptados, Cristian, entre ellos Adriana Barrientos. Sí, acá hay que establecer una distinción entre rechazado e inadmisible, porque los que pueden ser rechazados tienen un plazo para poder subsanar la situación y ver si de nuevo el CERVEL los integra en la lista. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser un problema de las personas que firmaron, muchas firmas no fueron validadas, porque en el caso, por ejemplo, de Antofagasta, un candidato a alcalde hizo firmar a migrantes, y eso un migrante no puede patrocinar una candidatura. Otras también no podían ser independientes porque habían pertenecido a otro partido político. Tienen 4 días hábiles para poder subsanar esa situación y mostrar los antecedentes para que ellos puedan ser inscritos en la lista de los candidatos de las diferentes elecciones del 11 de abril. Ahora yo creo que la lista definitiva va a ser entregada la próxima semana. Tienen hasta el miércoles o jueves, después el CERVEL tiene un plazo para rechequear de nuevo eso, y ahí por fin va a salir la lista definitiva de los candidatos. Ahora yo no encuentro que el rechazo fue tan alto, encuentro que pensaba que iba a haber mucho más errores, y eso indica que la gente que quiso participar en esto igual se aplicó. Claro. No está tan mal. Yo pensaba que la tasa iba a ser superior. Yo pensaba que íbamos a llegar a un rechazo de los 30% y cosas así. En realidad no fue tanto. Y yo creo que eso demuestra que los que quisieron meterse en esto lo hicieron con una cierta seriedad y motivación. Ahora, vamos a ver si eso se traduce por una participación masiva en la elección, si la gente va a encontrar que hay representante que hace eco a lo que ellos están pensando de la actualidad. Ahí es otra batalla que ahora va a empezar la próxima semana durante todo el periodo de la campaña electoral hasta el 11 de abril. Ahí está el dicho, del dicho al hecho. Así que hay que esperar también que las ideas que quizás nos están compartiendo a través de sus redes sociales, estos mismos candidatos a la constituyente, sean replicados al momento de que tengan que escribirla. O sea, que no quede solamente en las ideas y tal como ya nos ha pasado muchas veces. Contarles que entre las candidaturas aceptadas se encuentran por el distrito 8 esta persona que se dio a conocer en el estallido social, Bessie Gallardo, que también estuvo en todos los matinales durante el año pasado, fue una activista bien social que daba ahí los comentarios sobre el estallido. También el actor Francisco Reyes, el periodista Bernardo de la Maza y el periodista René Naranjo. Por otra parte, también contarles que en el distrito 9 fue aceptada Yununis Navas, el coordinador del movimiento Noma SFP, que es Luis Mesina. Por el distrito 10, Jorge Baradit fue aceptado, que es periodista. La periodista Lucía López también, y la expresidenta de la FECH, Emilia Schneider. Hay algunos nombres también para que usted le quieran. ¿Quién más, Tania? Sí, también fue aceptado el abogado constitucionalista Fernando Atria y la candidatura que generó el quiebre de Chile Vamos, sí. Teresa Marinovich. Polémica. Y por último, siempre. Beatriz Sánchez. También fue aceptada. Igual hay nombres grosos, ¿eh? Sí. No es menor, Sí, así que vamos a estar atentos. Despertó interés, no, si no es menor, la Convención Constitucional es quizás ese día, bueno, está alcalde, concejal, gobernador, y esa elección no es la menor de las 4, porque son las personas que van a escribir la Carta Magna de nuestro país
que van a tener un año para hacerlo. Claro. Es decir, todos los partidos políticos van a querer tener sí o sí su representante para tener una influencia en la escritura de la Carta Magna, de la ley superior de nuestro país. Por eso que algunos nombres son bastante grosos, si me permite la expresión. Entre ellos destacaría a Fernando Atria, que tiene una gran trayectoria en el mundo académico, que ha tratado muchas veces de entrar en el mundo político. Ahí tiene la oportunidad de subir, entre comillas. Y también Beatriz Sánchez, que renunció de algún modo a la candidatura presidencial para poder presentarse a aquello. Entonces yo creo que sí, acá tiene realmente una importancia esta elección y esto es una prueba de aquella. Y con esto termino, por ejemplo, también la participación de Cristian Monkeberg por RN, que dejó un ministerio para presentarse como convencional en un sector bien particular, que es el sector alto de Santiago, porque también ese sector va a querer tener su representante en la convención y es por eso que aparecen personajes como la señora, esa youtuber, que es la señora Teresa Marinkovic, porque de algún modo también ahí hay un sector más a la derecha, de la derecha dura, que también quiere tener su representante, a pesar que ellos no creían para nada en este proceso en un inicio. Claro. Bueno, hay varios políticos que están dejando su cargo para poder asegurarse unos añitos más dentro de la política. Estamos viendo durante esta semana, Cristian. Y esto recién empieza. Y esto recién empieza, sí. Y que están dejando los cargos que actualmente están, porque ya les queda poco. Entonces quieren unirse a otro para poder estar ahí adentro en el juego un poquito más de tiempo. Así que, sí, bueno. No olviden que vienen las de diputado y legislativa y presidencial en noviembre. Entonces, sí, efectivamente, como tú lo subrayas, esto va a seguir. Sí, claro que sí. Bueno, no hay que perder el foco y hay que estar atentos a todo el proceso constitucional que sin duda alguna nos hace parte de la historia de nuestro país. Cristian, amigo, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes dos. Fue un gusto. Igualmente. Chau, chau. Esté bien. 12:05 minutos. Ahí estaba Cristian Zamorano, nuestro doctor en Ciencias Políticas.